Saludos y bendiciones. Continuamos entonces con esta clase de lo que es la cristología de alta crítica. Vamos a la clase número 6 y última por esta ocasión en este núcleo. Culminábamos a la clase de ahora que todo lo que de lo que hemos estado leyendo y enseñando, en su gran mayoría nosotros no lo entendemos como tal, pero lo aceptamos es por la fe, que es lo que acabamos de saber que tenemos. Solo por la fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo porque es el milagro de los milagros. Diversos intereses se han hecho en el curso del tiempo, diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso, oiga, está destinado al fracaso por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por la fe se puede aceptar que dos naturalezas al unirse pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o naturaleza. Es como cuando hablamos acá en los campos de que le echamos un burro de chor a una yegua que nace. ¿Por qué no nace un caballo y por qué no nace otro burro? Vio que hay un cambio de naturaleza. Es decir, de un burro de chor o de un caballo de chor, que el caballo se le echa a la burra y el burro se le echa a la yegua, no nace caballo ni nace burro, nace un híbrido que se le denomina macho o mula a la hembra. Entonces, en este caso, dos naturalezas se unen, ¿sí? Y no nació un híbrido. Dios siguió siendo Dios. Y el hombre, Jesús, siguió siendo. Ese es el gran milagro del asunto. Eso es lo que en la lógica no nos entra. No hay razón lógica para que esto sea así, pero por la fe lo aceptamos. Razones de la encarnación. Es decir, la encarnación del verbo no se dio porque Dios no tenía otra cosa que hacer y estaba aburrido y entonces se puso a inventar. No, hay razones por qué hubo la encarnación. Cuando estudiamos las características de un mediador, del griego es mesites, podemos entender cuál fue la causa o la razón para que se diera la encarnación. El término mediador es aplicable a uno que va entre, se usa en el Nuevo Testamento, ha aplicado a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Primera a Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Amén. Pero son tres. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El término mediador es aplicable a aquel que, poseyendo la naturaleza y propiedad de aquel ante quien él actúa, en este caso Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquel a favor de los que él actúa, en este caso el hombre, solo poseyendo la deidad y la humanidad, podría él abarcar las demandas, escúcheme, de uno y las necesidades del otro. En el caso, las demandas eran de Dios y las necesidades eran de nosotros. Además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel
que siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. La encarnación de la deidad con la humanidad trajo como provisión un sustituto que representaría a ambas partes perfectamente como Dios y como perfecto hombre, para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres ante Dios. Así conciliar ambas partes como sumo pontífice entre Dios y el hombre. La encarnación era la única solución al problema del hombre. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acta de decretos en contra del hombre, la cual él no podía pagar. El hombre por sí solo no podía pagarla. Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre su naturaleza divina, librándolo de la esclavitud satánica. Solamente un ser que siguiera o surgiera de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, llamado teológicamente, el teantropo, que es el Dios hombre, podía satisfacer la demanda de la justicia celestial y al mismo tiempo ofrecer, y al mismo tiempo enfrentar al diablo y al sistema del mundo en condición de hombre, pero sin pecar. En la encarnación del Verbo, con la humanidad estriba o radica la esencia de la relación del hombre sin Jesús. El hombre sin Jesús no es Dios encarnado. Entonces su sacrificio y muerte no tiene ningún valor o efecto en cuanto a la salvación y redención del hombre, ya que si él fue solo hombre, hablando de Jesús, y no Dios, hombre, su sacrificio queda anulado y sin valor alguno, porque era necesario que el precio fuese pagado por un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, sin ser de generación natural o engendro por el hombre o engendrado por el hombre, ya que todos los hombres estábamos bajo dominio de Satanás por el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios antes de la cruz. Oiga esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, antes de la cruz. Solo el Dios hombre podría cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial para entonces satisfacer la demanda que se daba por parte de Dios en cuanto a este detalle. Por esa razón es que el Verbo tiene que encarnarse, no porque Dios no tenía nada que hacer. Escúcheme, era lo que había que hacer, era obligado. No había otra fórmula de que las cosas se llevaran a este nivel. ¿Por qué razón? Porque como hombre, ningún hombre estaba en la capacidad de satisfacer esta demanda. ¿Cuál era la razón? ¿Cómo estábamos todos? Caídos en Adán. Ahora, solo Dios hombre podía cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial. Era imprescindible que quien muriera por el hombre, sacrificando su vida,
tuviese la naturaleza divina y la humana simultáneamente para poder representar ambas partes perfectamente, era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podía hacer esto, satisfacer sus propias demandas. Nadie más lo podía hacer. Esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Vamos a ver cómo dice la letra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Es decir, ¿trabajó usted aquí? No. ¿Alguien más hizo algo? No. Dios mismo, en Cristo Jesús, hizo la labor para que usted sea lo que ahora es. Ahora, ¿qué es usted ahora? Nueva criatura. ¿Qué es usted ahora? Hijo de Dios. Tan hijo como es Jesús, lo es usted. Por pacto de sangre. Usted está y yo estoy en el nuevo pacto, en su sangre. Ahora, concepción y naturaleza de Jesús. Vamos a ver si Jesús fue concebido o no fue concebido. Según la ciencia, la concepción es el acto de la unión de dos gametos, masculino y femenino, para la formación de un nuevo ser. Es la unión del espermatozoide con el óvulo que trae como resultado la fecundación. Si analizamos el concepto de concepción, en el caso de Jesús, no hubo tal fenómeno. En Mateo 1:23, donde aparece el término concebir referente a Jesús, originalmente no se escribió así. El término que aparece en el griego es eco, que indica tener, mantener, sostener, de modo que en el caso de Jesús no hubo tal concepción, porque ahí hubo un solo gameto, el masculino. Pastor, ¿y qué gameto? Vagina y pene, por si acaso alguno no está claro. He aquí que una virgen en el vientre mantendrá, así dice el texto original, y dará a luz un hijo. Mateo 1:23. ¿Sí? He aquí una virgen en el vientre mantendrá y dará a luz un hijo. Ahora, escuche esto. En el principio, verso 2 de Génesis 1:2, dice que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas. Hay una Biblia que dice incubaba. ¿Qué es incubar? Ustedes no saben qué es incubar, ¿verdad? Lo que hace la gallina sobre los pollos. ¿Y sabía usted que hay un ave macho que incuba sus huevos? Ajá, aprendiendo yo. El pingüino macho es el que incuba los huevitos. Ahora, escuche esto. El Espíritu Santo no es el mismo que vino sobre María. El mismo que estuvo allá sobre las aguas preparando la escena para la creación de esa primera etapa del mundo. Es el mismo que entonces viene ahora y coloca al verbo en el vientre de María. Por lo tanto, ahí no hubo concepción, ahí fue colocación. En nosotros como hijos engendrados por Dios se dio el mismo fenómeno. Aquí venimos a derribar algo por ahí, pastor, que se dio en el engendro o en el supuesto engendro de Jesús. Cuando Juan hace mención de nosotros como hijos de Dios en el capítulo 1, verso 13, descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, yo no tengo hijos espirituales. Nosotros los ministros, señoras y señores, no tenemos hijos espirituales. Entonces saquémonos de la boca el andar diciendo
mis hijos espirituales. Eso no existe, señoras y señores. Y también quitémonos, los que me ven por el video, quitémonos la estupidez de estarle diciendo a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros maestros, a nuestros apóstoles, papi. ¿Sí? Esa moda anda aquí en Venezuela. Parece que no han leído Juan capítulo 1, verso 13. Vamos a leerlo. El término engendrar viene del griego genao, que indica el acto de colocar una simiente y, a su vez, da la idea de alumbramiento. Este término genao no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos, masculino y femenino, para la formación de una nueva vida. En Juan 1:13 descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. Como dice el texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, usted como hijo, ¿es hijo de quién? De Dios. Yo como hijo, ¿soy hijo de quién? Entonces, ¿a quién es el único que espiritualmente le tenemos que decir padre? A Dios. Ah, que a los pastores los tenemos que respetar como padres, sí. Eso es otra cosa. Este es un misterio que se produce en nosotros. Un nacimiento nuevo por una simiente que Dios puso en nosotros, sin la intervención de hombre alguno. Algo similar pasó en Jesús. La supuesta concepción en Jesús es un misterio y sigue formando parte de lo inexplicable que es la unión hipostática, ya que es el comienzo de ella, el momento que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se dio la unión de lo divino con lo humano. Desde ese momento comenzó el misterio de la encarnación. Afirmar que el Espíritu Santo puso su espermatozoide en el óvulo de María es quebrantar todos los principios de la teología y es un acto que biológicamente hablando no es posible. Solo la carne que mantiene órganos reproductivos puede producir gametos, ya sea masculino o femenino. Científicamente hablando, en el caso del Espíritu Santo, esto no es posible en lo sobrenatural. Prefiero hacer silencio, es decir, en lo que no está claro, dejémoslo quieto ahí. Cuando el ángel le habla a María sobre su embarazo, María le hace una pregunta que el ángel no respondió en detalle. María pregunta, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del ángel no detalla el misterio del embarazo, sino el agente que lo va a producir. El cómo se dé no es lo importante, sino quién lo va a hacer. En este asunto, como maestro, prefiero tomar la posición del ángel Gabriel, no entrar en detalles. Alguien trató de explicar la concepción de Jesús partiendo del principio de la partenogénesis, que indica la posibilidad de que se dé el comienzo de un nuevo ser por división de células femeninas sin la unión de los gametos masculinos. Esto es imposible que se haya dado en el caso de Jesús, ya que esto es un proceso que solo se da en plantas y animales, pero solo en algunas especies. Tomar el principio de la partenogénesis para hacer referencia a la concepción de Jesucristo es una locura y queda descartado por todos los medios. El cómo se dio la concepción de Jesús es en un supuesto que la haya habido,
es un misterio que nadie hasta ahora ha podido descifrar. Es un asunto donde la Escritura no ha dado una revelación detallada. Por ende, no hay iluminación precisa y concisa relacionada al tema, el nacimiento. Ya entonces pasamos por el embarazo, vamos al nacimiento. ¿Cómo fue el nacimiento? Dicen algunos por ahí que María estaba embarazada y que de repente el niño apareció aquí al lado. ¿Por qué dicen eso? Para mantener y seguir sosteniendo la virginidad de María. Pero ya va, los 4 muchachos que parió después, no existía, ¿cómo se llama ahorita? Lo que hay ahorita, cesárea. Y las 2 hermanas que tenía Jesús, ¿por dónde salieron? Ajá. Ahora, el nacimiento, según Lucas 2, 4 y 7 y 4, 16, Jesús nació en Belén, ciudad que estaba en Judea, perteneciente, óigame, a Israel, perteneciente a lo que antes se llamó Canaán, que actualmente se llama Palestina, es otra cosa, pero se crió en Nazaret, perteneciente a Galilea. Lucas 2, 4 y 7. Su niñez y lo concerniente a ella, los ritos en su niñez. Todo niño judío, ahora sí vamos a comenzar a estudiar a Jesús. Nótese que comenzamos al revés, del Antiguo Testamento al Nuevo. Era para descartar todo lo que hay. Ahora sí vamos entre la cristología, vamos a ver un poquito de biografía. Todo niño judío pasaba por 2 ritos, la circuncisión y la redención. La circuncisión, vamos a ver. La circuncisión consistía en hacer una incisión en el prepucio del órgano genital del varón, miembro viril. Por lo general, esto se hacía en el 8º día después del nacimiento. La circuncisión significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Significa que el niño estaba siendo introducido en la comunidad del pacto. El Señor dijo a Abraham, o que el Señor dijo sí a Abraham, y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Génesis 17, 12 y 13. Esta práctica se observa con mucho cuidado y quien no se somete a ella era considerado un pagano y se hace reo de muerte. Jueces 5, 4 y 9. En el caso de Jesús, tuvo que cumplir con esta ordenanza para cumplir toda justicia y ser hallado hijo del pacto. Lucas 2:21. Redención de Jesús como primogénito. ¿Sí? Redención de Jesús como primogénito. Según la ley, por ordenanza de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto del animal como el del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 siclos de plata, que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido. Veamos seguidamente lo que registran las escrituras. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofreciera a Jehová, así del hombre como de animal, pero harás que se redima el primogénito. Nótese que primogénito, solamente los machos. Del hombre también harás redimir al primogénito de animal inmundo, de un mes,
en el caso de los animales, de un mes hará efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos conforme al ciclo del santuario, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Sacrificado son. Eso está en número 18, 15 y 7. Es decir, esos primogénitos se quedaban en el templo. Los primogénitos que eran redimidos eran el de la asna, el de la camella y el de la yegua. Y el de la mujer. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Éxodo 13:2. Reitero, todo primogénito por la ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto, pero esto tenía sus excepciones. Había dos de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto. Por tanto, debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia, y de esta forma quedará establecido por su cumplimiento la ley. El segundo caso se daba con los primogénitos del hombre, por la razón de que Dios no es pagano que acepta sacrificio de niños semejante a Moloc. Levítico 18:21 y 22:5. El sacrificio de niños era condenado y era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que se cumpliera la ley. El niño primogénito o era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. No había una otra cosa que hacer. En relación con esta redacción que hace Lucas, por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba el niño como procedencia de Dios. Luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasaba a ser propiedad de la familia por haber sido comprado o redimido por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por ese ritual de redención. Esto se debe a que si Jesús hubiera sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podía ser presentado a Dios en holocausto porque no era de Dios. En el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido fue sacrificado en ofrenda a Jehová, el único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, su propio hijo. El relato que presenta Lucas en el capítulo 2, versos 22 y 24, es el cumplimiento de Levítico 2, 6 y 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación, en caso de que era un niño, y si es niña, son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerán 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa del niño. No se sabe el por qué Lucas utiliza el plural,
en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Dicho rito se le llama expiación, no redención. En el caso de la mujer era expiación, no redención. El acto de la expiación se daba en la mujer después de los 40 días. Ahora, el caso es que el niño era circuncidado al 8º día, ¿sí? Y el acto de la redención o la presentación en el templo era a los 30 días. Y si María estaba en cuarentena, ¿podía venir o no podía venir? No podía venir. Ok. A los 40 días era que ella venía entonces al acto de la purificación de ella. Entonces, el niño al 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días de nacido. Número 18, 16, por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daban el mismo día. Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una grande contradicción en dos rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que se daba a los 30 días, según número 18-16, y la purificación de la mujer, que se daba a los 40 días, si era varón. Ahora, si era hembra, a los 80 días. Levíticos 12, 6 y 8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación, llamada también expiación de la mujer, se ejecuten el mismo día. Según lo que analizamos, lo que el cronista Lucas presenta no está en la verdad establecida por Dios. Quiere decir que aquí Lucas, como cronista, tuvo un error. Ahora, entienda esto. Lucas no caminó con Jesús. ¿Sabía usted eso? Lucas es el único escritor no judío. Era griego. Y Lucas recopiló, buscó información entre muchos. Por esa razón el evangelio de Lucas se le denomina el evangelio de Pedro. De María, porque él consultó con ellos, él habló mucho con ellos. Es más, el único que escribe algo que dijo María en Lucas 1:46 es Lucas. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado, ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Para entender mejor este tópico, vamos a estudiar a Cristo como redentor y el acto de la redención. Redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumplió y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. La redención, como lutrus, era común en el tiempo del Antiguo Testamento y se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre en una aflicción o deuda propia, pero era específicamente significativo, ceremonial, que se hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de Pascua. Es decir, de allá viene esta idea. En cuanto a la redención de los primogénitos, esto era entregados
al sumo sacerdote como propiedad de Dios para ser sacrificado, pero como Dios no acepta sacrificio humano, como lo hace Moloc, debería el padre del niño comprarlo como acto de redención por 5 siclos de plata, con lo que el primogénito pasaba a ser propiedad de su padre. Éxodo 13, 13 y 15, Levítico 27, 27 y número 18, 15 y 16. Se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, oiga, no podía ser redimido por 2 razones. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro, ya que él en lo personal necesitó de un acto de redención. En segundo lugar, si Jesús era redimido por su padre, en este caso José, su padrastro, dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Timoteo 2:14, Hebreo 9:12 y Ezequiel 2:22. ¿Qué dice Ezequiel 2:22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, siempre estará delante de mí. Por lo tanto, no había un hombre que pudiera librarnos del pecado. Por esa razón, entonces vino Jesús y pasó por todos estos procesos, y ahora es que faltan procesos que vamos a ir viendo para que podamos ver las causas por las cuales no pasó por unas, porque si Jesús es redimido, entonces no podía redimirnos a nosotros, no podía comprarnos. Ahora, ¿en qué consiste el acto de redención cumplido en Jesús? Dentro del plan de justificación se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado y obtuviese la justicia y pasar a ser justo, sí. Pero ahora estudiaremos redención solamente. Vamos a ver sobre el término redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4 que son los más esenciales: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Esto, si usted se lo aprende de memoria, esto será el fundamento de su vida. Y esto es la columna vertebral de esta materia, el que usted se aprenda esto. La redención, bajo los términos agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutros. Cabe destacar y dejar en claro que en la cruz no se dio la expiación. Escúcheme esto. Término que significa ocultar, esconder, cubrir el pecado. El término expiación solo aparece en el canon del Nuevo Testamento en su verbo expiar, en la carta a los Hebreos. Para la grabación.